Muchas gracias al grupo de residentes por la invitación a este tipo de simposios, me parecen importantísimos, en el que todos podamos venir aquí a compartir conocimientos. Como decía, en realidad estas cuestiones académicas deben ser compartidas. Esto no es solamente exclusivo de escuelas o algo, sino deberíamos de aglutinar escuelas como lo que estamos tratando de hacer en los programas de cuidado intensivo. Bueno, el doctor Fernández ya había hablado algunas cosas de líquidos acá con respecto a esto. Muchas gracias por ponerme a hablar de algo de lo que todavía no se sabe, ¿sí? Pero pues vamos a tratar de dar, digamos, algunas cosas de, digamos, de conocimiento, por lo menos hasta octubre de este año. Acaba de salir alguna que puse ahí la diapositiva también, con respecto a este tema que es bastante interesante. No se ve en todo lado, pero pues en cierto tipo de población, y ahí me toca manejar ese tipo de población, en el suroccidente, en el hospital de Kennedy, manejamos estos cuadros de nutrición. Y ya nos hablaban de la carga de la enfermedad, y esa carga de enfermedad sigue siendo, ¿cuál es el pointer este de acá? Sí. Y esa carga de enfermedad sigue siendo grande. Y se están tratando de crear, digamos, pautas, o hay pautas que está haciendo la Organización Mundial de la Salud para tratar de disminuir la mortalidad, que sigue siendo alta. Y seguimos teniendo problemas con esto. Aquí vemos, vean, la cantidad de 52 millones de pacientes con cuadros de nutrición severa que tenemos a nivel mundial. Y se supone que en el manejo de este tipo de pacientes, con las guías que les voy a mostrar, ya les mostraron algunas de la Organización Mundial de la Salud y por qué debemos disentir de pronto un poco con respecto a ellas, de que la mortalidad debiera bajar al 5% y seguimos teniendo mortalidades del 20 y el 25% que siguen siendo definitivamente inaceptables. Estas son de las últimas de vigilancia y análisis de riesgo de salud pública, el protocolo de vigilancia de nutrición en menores de 5 años. Ha ido disminuyendo, como podemos ver aquí, la tasa y la mortalidad, pero todavía sigue siendo en realidad bastante alta y yo creo que de esto hay bastante subregistro. ¿Y por qué creo que hay subregistro? Mire simplemente estas de la mortalidad por desnutrición en menores de 5 años de la localidad de Kennedy, en la que no estamos teniendo mortalidad, según las últimas estadísticas del 2013, cuando mensualmente nos estamos reuniendo en los COES, en la Secretaría de Salud, a hablar de este problema de nutrición y los problemas agregados a cada uno de ellos. Creo que más de uno me ha escuchado, cuando hablo con los estudiantes y más de una conferencia o algo, de que muchos de los pacientes que recibimos en la unidad de cuidado intensivo son el fracaso de lo que no hemos hecho antes. O sea, es el fracaso de lo que es la medicina a nivel primario. Y esto yo lo coloco acá. Es un paciente al que se le ha quitado la paz, se le está vulnerando el derecho humano básico, que es simplemente el de la alimentación. Y estas son fotos de pacientes que hemos tenido en la unidad de cuidado intensivo de Kennedy. Ya nos habían mostrado un escenario clínico. Aquí le estamos agregando problemas todavía un poco más delicados. Y nos pueden llegar este tipo de pacientes. 1 año, 6 meses, sexo masculino, a veces no tenemos una historia muy completa, dice que llega porque está con cuadro de 7 días de deposiciones líquidas abundantes, según la definición de la OMS con respecto a los cuadros de diarrea. Hay muchas definiciones con respecto a esto, pero cuando uno a veces va a aplicarlas, se ve uno como abrumado y se ve uno como ante un laberinto y como ¿para dónde voy a pescar yo en el manejo de este tipo de pacientes? Por supuesto, 7 kilos, 70 y lo que normalmente podemos encontrar dentro del examen físico. Creo que el examen físico y la semiología sigue siendo una situación importante incluso en el paciente crítico. En mi año sabático me dediqué a hacer eso, lo que era la semiología, arte olvidado en el cuidado intensivo, y en realidad es algo que los médicos como que estamos olvidando. Tiene dificultad respiratoria, pulso rápido y débil, ya nos lo habían mostrado, perfusión distal 4 segundos, pliegue abdominal presente, eso será o no será, quelitis angular, dermatitis perineal severa con ulceración, somnoliento. Está como grave. Yo no creo que sea acetaminofén para la casa, ¿sí? Entonces,
¿Qué preguntas? Siempre que nos veamos enfrentados a un paciente, siempre tenemos que resolvernos preguntas. Tenemos que estar haciendo preguntas, qué es lo que tenemos que ver, y siempre de una manera sistemática y organizada, no atropellada. Entonces tenemos un paciente en estas condiciones, como ustedes lo ven acá, un poco dramáticas, me disculpan, pero pues ese es el dramatismo de la desnutrición en nuestros niños que no debiéramos de estar viendo. Si es lo que estamos viendo en Bogotá, imagínense la mortalidad en La Guajira y la mortalidad en Chocó, que son los dos departamentos que más sufren esto, es de una tasa del 40. Imagínense ustedes este problema. Entonces, miren todo lo que este paciente puede llegar a tener. Esto será lo de la desnutrición o de la deshidratación. Está con un problema de una falla cutánea. Fuera de eso, se está agregando a eso. O sea, además de que está choqueado eventualmente, de pronto, fuera de eso está perdiendo líquidos como si fuera un quemado. Y está perdiendo una cantidad de elementos, de proteínas, de electrolitos, de alteraciones a nivel ácido básico y demás. Entonces decíamos, ¿qué preguntas debemos contestar ante este tipo de pacientes? ¿Qué condiciones clínicas deben reconocerse en él? ¿Estará en dificultad? ¿Estará en un cuadro de choque? ¿Estará en una falla cardiorrespiratoria? ¿Qué es lo que eventualmente debo hacer con él? ¿Cuál creo que sería la mejor aproximación de acuerdo a la evidencia existente? Que en últimas va a ser como en la opinión del experto, porque les voy a mostrar que la evidencia no es muy contundente en este tipo de pacientes. Y algo importantísimo, siempre hemos insistido en la fisiología del paciente. La fisiología alterada va a llevar pues, a estos eventos fisiopatológicos, que es lo que nosotros debemos tener en cuenta para poder hacer un manejo racional en este tipo de pacientes. Entonces empezamos a tener algunas dificultades. ¿Cómo hacer el diagnóstico de choque en un paciente? Desnutrido, por supuesto. ¿Sí? Entonces ya empezamos a ver, estos son del año 99 de la OMS, perdón, signos clínicos, hipotermia, enoftalmos, pulsos radiales, extremidades, diuresis, estado mental, hipoglicemia. Y aquí hay algunas cosas interesantes para tratar de ver si el paciente en realidad lo que está haciendo es un cuadro de choque por una deshidratación o está haciendo un cuadro de choque por un cuadro infeccioso y el choque séptico, como lo veríamos. Y a veces esta parte del diagnóstico del choque séptico no se aplica mucho, incluso las guías de mayo del 2017. Entonces vamos a ver qué es lo que básicamente nos sirve en este tipo de pacientes. Esto creo que todos los residentes de pediatría lo conocen, la famosa serie de la JAMA. Este paciente está deshidratado, que en realidad, ¿cuáles son una serie de signos? Ahora, no nos preocupemos porque este año nos están diciendo, ¿sabe que los signos clínicos son a veces, digamos, no adecuados para poder hacer el diagnóstico certero de cuánto es la cantidad de líquidos o el estado de deshidratación de un paciente? Y entonces son otras cosas. Ya están hablando hasta de ecografías para poder hacer diagnóstico de deshidratación, pues tampoco nos tenemos que preocupar ni asustar por esto. Entonces, ¿qué signos en realidad son los que vamos a tener con este tipo de pacientes desde el punto de vista nutricional? Discúlpeme esta diapositiva, pero y aquí está la referencia bibliográfica, sería interesante que lo pudieran y lo podemos discutir de pronto más tarde. Esto fue un estudio, ¿sí?, que se hizo. Creo que fueron casi 600 pacientes con respecto de qué tipo de signos clínicos asociados al cuadro de nutrición están asociados a mortalidad. Y dentro de ellos, pues básicamente estaban los cuadros de choque y se le da sobre todo énfasis a la perfusión distal, dada la dificultad que hay para poder examinar a veces los cuadros de pulso de nuestros pacientes, medirle la tensión, imposible generalmente, por el mismo tipo de patología, la alteración del estado de conciencia son los signos que nos dejan pensar, y sobre todo el hecho de que el paciente haya estado con un cuadro de diarrea o no. Todo paciente desnutrido que tiene historia de diarrea, asuman que está deshidratado. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta, así no tengan el resto de signos como veremos ahora. ¿Para qué sirvió ese estudio? Para tratar de determinar cuáles son los pacientes que tenían mayor riesgo de morir y cuáles debemos ser un poco más, hacer las cosas de manera más rápida, o de pronto algunos simplemente en los cuadros de observación. Aquí tenemos los pacientes con cuadros de alto riesgo, decíamos depresión del estado de conciencia, evidencia de choque, hipoglicemia, y ya vamos a ver por qué el tipo de reanimación que se hace en estos pacientes, el riesgo moderado y el riesgo bajo.
Los pacientes que tenían este tipo de elementos dentro de su examen físico tenían un 34% mayor probabilidad de morir, esto es el 23% y esto es el 7%. Entonces vamos como uniendo algunas cosas para ver cómo hacer el diagnóstico de deshidratación y cuadros de choque, para ver qué tipo de manejo debo hacer a este tipo de pacientes. Derivado del mismo estudio, aquí tenemos los valores de los signos de deshidratación y llenado capilar en 905 niños y el cuadro de mortalidad. Entonces, pacientes que, desnutridos severos, que estaban con cuadro de diarrea y tenían un problema del llenado capilar, la probabilidad de morir era entre el 38 y el 45%. Estamos viendo cuáles son los signos que eventualmente nos sirven para tratar de hacer el diagnóstico en este tipo de pacientes. Ahora, para tratar de simplificarnos o complicarnos más la vida, es, oiga, ¿será que esos signos de desnutrición están alterando el cuadro de que pueda yo o no hacer el diagnóstico de deshidratación? Como vemos en este estudio, en lo que vemos, y qué es lo que realmente cambia menos, lo que es la circunferencia a nivel del brazo. ¿Por qué? Porque aquí se ve que incluso en los pacientes que se les hacía un diagnóstico incluso de desnutrición severa, una vez había manejado el cuadro de la deshidratación que yo había hecho el diagnóstico, en realidad solamente quedaban entre el 19 y el 28% con ese tipo de signos. Entonces, ya también tenemos dificultades con eso que nosotros estamos acostumbrados en cuestión del pliegue y de pronto la recuperación del peso o no en estos pacientes con desnutrición. Entonces, aquí tenemos. Entonces, la deshidratación en estos pacientes tiende a ser sobrediagnosticada. La severidad también se sobreestima en muchos de estos tipos de pacientes. Y ojo con esta severidad porque eso hace que seamos de pronto un poco más agresivos en el manejo y esto no es adecuado en este tipo de pacientes. Los signos como el pliegue cutáneo, como habíamos visto en las diapositivas, el enoftalmos y la apariencia del niño no son criterios exactos para hacer el diagnóstico de deshidratación en los pacientes con cuadros de desnutrición. La pérdida del tejido celular subcutáneo hace que tengamos dificultades para este tipo de diagnósticos y la irritabilidad, letargia y la inconsciencia pueden ser debidos a lo que yo le llamo el sexto signo vital, que es el cuadro de la hipoglicemia. Todos estos pacientes, además de estarlos examinando al tiempo, así como el antibiótico, así como decían que antes de sentarme a escribir tengo que estar manejando al paciente, le están haciendo ustedes un cuadro de glicemia. Y lo que les decía, es seguro asumir que los pacientes con desnutrición e historia de posiciones líquidas tienen algún grado de deshidratación. La historia más una serie de sumas, pues por supuesto me va a permitir a mí evaluar qué hacer. Aquí tenemos deshidratación severa en pacientes desnutridos, lo que les decía, que salió ahora fue en octubre ahora del 2017, un artículo bastante interesante acerca de las alteraciones y cómo hacer diagnóstico de deshidratación en pacientes desnutridos. Entonces, deshidratación severa, alteración de la conciencia, el paciente no bebe líquidos y algunos dicen que es signo de pliegue positivo, pero ojo con esto, ojo con esto. Aquí estamos hablando de deshidratación, no estamos hablando del cuadro de choque. Algún grado de deshidratación o el paciente no tiene ningún cuadro de deshidratación. Entonces, ¿qué escenario clínico tenemos en este paciente? Podemos decir que dadas las alteraciones clínicas y fisiopatológicas, podríamos decir, oiga, este paciente parece que tiene un cuadro de choque. Y entonces, ¿ahora qué? Que si le pongo poquito, que si le pongo mucho, que la cuestión de la rapidez, las mismas preguntas que el profesor Fernández les había colocado ustedes ahora cuando estaba hablando del cuadro de sepsis. Entonces, lo mismo, ¿cuál es la mejor vía de administración de líquidos para este paciente? ¿Oral? ¿Intravenosa? ¿Cómo se la voy a colocar? ¿Qué tipo de líquidos? Y ahí sí vamos a ver las dificultades, entonces que las cuestiones de balanceadas o demás, y el volumen que debe administrarse y en cuánto tiempo. Si el glicocálice en los pacientes con cuadro de sepsis se ve alterado, en estos pacientes no se han hecho estudios, pero se lo imagina uno que están fisiológicamente bien alterados, entonces ya empezamos a tener una serie de dificultades al respecto. Y lo primero que a uno le preguntan siempre en las revistas y demás cosas es, oiga, ¿qué evidencia hay con respecto a las guías actuales? Debemos aprender de otros estudios clínicos en pediatría, es decir, podemos extrapolar eso que se han hecho en pacientes sanos o en pacientes infectados con nuestros pacientes desnutridos y con cuadros de
de diarrea y de desnutrición, que yo creo que para tratar de responder eso, yo digo esto, podemos tener un problema mayor de lo que nosotros estamos pensando. La cosa de pronto puede que no sea tan fácil en realidad. Y entonces estamos bombardeados. Entonces el manejo del dengue, el manejo del paludismo, las guías NICE del 2015, la comparación de los líquidos para el manejo del choque y pacientes con cuadro de nutrición, entender la aproximación del líquido en pacientes con comorbilidad, y en este estamos hablando de los cuadros de nutrición, los estudios randomizados de la albúmina, la salina, el papel del estudio del 99 del profesor Carcilo, las guías de reanimación de la Organización Mundial de la Salud. O sea, tenemos una serie de cosas, y esta terapia hídrica en pediatría, y yo le coloqué aquí la historia que hemos sufrido, porque en realidad todavía estamos como en este proceso de la historia con respecto a cómo debe ser el manejo de este tipo de pacientes. E interesante, solamente para aquí repasar algunas cositas. Las guías que siempre estamos acostumbrados desde el 90, 2012 y ahora 2017, con respecto a cuál debe ser la cantidad de líquidos que se deben colocar, mire, se basaban básicamente en 43 niños. Esos son los estudios con los cuales se basaban este tipo de recomendación débil, basada por expertos, evidencia muy pobre, sí, en los cuales intervino el profesor Carcilo. Esos fueron los estudios que nosotros teníamos para el paciente séptico pediátrico que no estaba desnutrido. Entonces, imagínense las dificultades que tenemos en la evidencia con respecto al paciente desnutrido. Después, pues, vino el famoso estudio del 2011 de la profesora Maitlán acerca de la mortalidad después de los bordos de líquidos en población que tenía bajos recursos para el manejo. Pero, ¿qué problema tenemos ahí? Dijimos, bueno, de pronto aquí ya estamos empezando a tener soluciones o algo y respuestas a nuestras preguntas, pero excluye gastroenteritis y desnutrición. Entonces, tampoco de pronto puede ser la solución. Y aquí tenemos me acuerdo, esta charla yo la había presentado en la Javeriana, ¿cómo se dice? La cambié totalmente por toda la evidencia y las cosas nuevas con respecto a eso, que yo les decía, mayo, esa la presenté y esto me llegó una semana antes de la charla y dije, aquí está la solución al problema, tampoco. ¿Sí? Tampoco, porque seguimos con la cuestión, a pesar de esa evidencia, el 2011 y todas las cosas, bolos de 10 a 20 mililitros por kilo en este tipo de pacientes. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, a pesar de esa evidencia que se está teniendo con respecto, sobre todo en el manejo de pacientes donde no hay muchos recursos, no tengo la unidad de cuidado intensivo al lado para colocar, ventilarlo, colocar el soporte vasoactivo y demás, todavía en el 2013, y estas son las guías que tienen para los médicos, sigue recomendando esos bolos de 20 mililitros por kilo. Y además, ¿qué líquidos se deben emplear? Entonces, también empezamos en las niños. ¿Cuál es el cristaloide ideal? ¿Cuál es la elección del paciente crítico? Estudios randomizados. La fase 2 de la reanimación isotónica que se hizo en pacientes. Esto fue el estudio del 2010. Esto fue antes del New England Journal of Medicine. De las soluciones para la acción con dengue. ¿Cuál es la elección de líquidos para la reanimación? Y entonces seguimos teniendo exactamente la misma situación que tenemos que individualizar a los pacientes. El tipo de líquidos de acuerdo a las bases fisiológicas y de acuerdo a la evidencia clínica. O sea, ¿qué tiene mi paciente? ¿Qué es lo que le voy a colocar? Estas no son fórmulas de cocina, no son recetas de cocina en realidad. Es como tratar de sostener, es como cuando presentamos una diapositiva que yo siempre tengo en estas charlas, en esta no la voy a presentar, acerca del que el riñón del niño sabe más que el cerebro del médico, entonces lo que tenemos que tratar es de sostener esa función de ese riñón para tratar de que nos permita desfacer en tuertos en caso de que metamos las de caminar en cuanto a este tipo de manejos. ¿Hay evidencia para el manejo de líquido en estos pacientes? Pues mire, las guías actuales recomiendan la reanimación oral con soluciones con bajo contenido de sodio, ya voy a comentar por qué, reservación de líquidos endovenosos para los pacientes desnutridos que presentan cuadro de choque, y el problema es que esas recomendaciones tienen poco nivel. Hasta este año, artículos bien interesantes, como le voy a comentar, una revisión sistemática que hizo la profesora Maitlán también, que
esa cuestión de que por qué tiene que ser el sodio bajo en los pacientes desnutridos, y me da culpa, yo he enseñado también eso durante muchos años, cuando no hay ninguna, digamos, ningún estudio en el cual se haya basado ese tipo de elementos. ¿Qué tenemos? Aquí están las guías del 2013 actualizadas a enero 10 del 2017 y sigue diciendo exactamente lo mismo, y estas son las del Ministerio de Protección. Marzo del 2017 participó el grupo de lactantes de la Universidad Nacional, en el que también se aúna a la de la Organización Mundial de la Salud. Tocaría preguntar qué, en realidad eso sirve o no sirve. Entonces vamos a ver, fase inicial y de mantenimiento. Entonces aquí empieza lo interesante. Colocarle líquidos intravenosos a un paciente, solamente un cuadro de choque, mire, lactato de Riger más destroza o una solución de Darrow más 5 destroza. Entonces, si uno ve esto con ojo crítico, dice, oye, esto como que no tiene en realidad mayor sentido, y sobre todo la utilización de sales de rehidratación también con muy baja cantidad de sodio, alta cantidad de potasio para el manejo de estos pacientes por vía oral. El Resomal, que lo tienen, pero que aquí en Colombia no es muy fácil de conseguir en realidad. Quiero aquí la composición, miren, puede ser o lactato o solución de Darrow a la mitad. Entonces, mira, la solución de Darrow normal tiene 121. Entonces, ¿cómo así que puedo manejarlo con 130 o con 61 de manera indistinta sin que haya ningún tipo de problema, ningún tipo de dificultad? Que es lo que en realidad muestran los estudios. Y entonces no hay mucha evidencia. Esta es de octubre 3 del 2017. Aquí esta es una revisión sistemática. 580 estudios, de los cuales solamente se utilizaron estos 4. Ahí están las referencias bibliográficas, y de los cuales son como 830 pacientes en total, 2 de ellos randomizados, los otros básicamente son estudios de cohorte observacionales. ¿Qué es lo que muestran y lo que compararon? Fue la mezcla de lactato, la mezcla de Darrow, la cuestión de oral. Hay un estudio ahí de cólera en el que se utilizaron 3 mezclas desde el punto de vista oral, y básicamente, ¿qué es lo que se veía? No se desarrollaron en ninguno de ellos, independiente de los bolos y el volumen que se le colocaran. Incluso los de cólera se alcanzó a poner bolos hasta de 130 cc por kilo y no se presentaron lo que siempre creemos que es el problema a nivel renal, y el problema de que como hay disfunción miocárdica, entonces va a ser edema pulmonar, va a ser falla cardíaca. No se presentó ningún signo de ellos de edema pulmonar o de disfunción miocárdica o de cuadro de choque de fase inicial. Uno de ellos incluso se hizo con ecocardiografía en estos pacientes. Pero la mayoría, a pesar de que no hacía esto en la fase inicial, el 80% se seguían muriendo porque a las 8, a las 12 y a las 24 horas todavía tenía signos clínicos de cuadro de choque. La respuesta de pronto está en estas guías, de pronto no. Lo que sí hay que hacer y hay que individualizar es, si yo decidí colocarle líquidos a estos pacientes, es estar la revaloración. Yo no puedo colocar algo a un paciente, irme, acordarme a las 6 horas de que le hice alguna cuestión. No, estos son procesos de evaluación, categorización, intervención y reevaluación constante en este tipo de pacientes. Y una de las cosas que aumentan la mortalidad en ellos es que puede hacer un cuadro de sobrecarga de volumen, con poco o con mucho volumen, sobre todo por el problema a nivel cardíaco. Entonces, hay que estar revalorando esto, la ganancia de peso. Es la que yo estoy esperando. Creo que tenía una deshidratación del 10%, entonces estoy recuperando ese 10%, o no, ya voy en 20 o en 25 o un 30%, entonces de pronto ya se me está yendo la mano. El que mejore la frecuencia cardíaca respiratoria, ya no lo habían mostrado, ese es uno de los signos iniciales para poder saber que estoy haciendo las cosas bien. Si está aumentando, posiblemente lo que el paciente está teniendo una falla respiratoria. El volumen urinario, acuérdense, el gasto cardíaco es su desarrollo, el volumen urinario, pero que en niños desnutridos, podemos profundizar un poco más en la mesa redonda, podemos llegar a tener problemas por los cuadros tubulares y los cuadros a nivel glomerular. La hepatomegalia, por lo menos que crezca con respecto a la que tenía, de hecho algunos
protocolos dicen, ¿sabe qué? Coja un Plummaster, mírele dónde está el hígado, cuando le empieza a hacer la reanimación al paciente desnutrido, y si empieza a aumentar de ahí, el problema es delicado, porque muchos de ellos pueden tener hepatomegalia por su problema de infiltración a nivel graso. Y la frecuencia de deposiciones y la presencia de vómito. Se recomienda aquí cada 30 minutos por las primeras 2 horas, después horario por las siguientes 4 o 12 horas, pero yo creo que esto hay que individualizarlo con el paciente. ¿Cuál era la tercera pregunta que nos habíamos hecho? Considerar algunos mecanismos fisiopatológicos de la reanimación hídrica de los pacientes con desnutrición severa. Entonces, aquí está, y esto es interesantísimo porque desde los años del siglo pasado 50, los clásicos, como nos dicen los residentes, se habla de estos cuadros del sodio y demás, pero mire que el último estudio con respecto a esto es del año 90. ¿Esto ya es la alarma? ¿Sí? Regáleme 2 minuticos. ¿Sí? Con respecto a que tienen aumento del sodio intracelular. Y sí, se hicieron estudios, sobre todo en los jamaiquinos y por ahí en Haití, en que mostraba eso, pero no parece tener ningún tipo de relación con respecto al tipo de manejo. Acuérdense del compromiso multiorgánico de nutrición severa y aquí lo que nos interesa es la parte cardiovascular y mire que le tengo interrogado. Función cardíaca alterada, en realidad eso será cierto o no, pero sobre todo el problema a nivel glomerular y a nivel tubular. La idea es acomodar las piezas de las alteraciones fisiológicas con el diagnóstico y el tratamiento, como siempre en este tipo de pacientes. Acordarnos que estos pacientes tienen problemas en la concentración urinaria, tiene un cuadro de disfunción córtico-medular, casi se comporta como una diabetes insípida nefrogénica. ¿Y será esto cierto? Mira que los primeros estudios fueron del 62. Mire, todo esto es con respecto a si tiene algún tipo de alteración. O sea, la disfunción cardíaca del paciente con nutrición, ¿en realidad es un problema real? Este es un estudio que hizo en el 2017 con respecto al tipo de manejo. Esto es una cosa rápida en el que no se mostró ningún tipo de problema de disfunción. De hecho, mejoraba la fracción de eyección ventricular en este tipo de pacientes. Este es como, digamos, lo que se propone de acuerdo a al tipo de diagnóstico acerca de los bolos que se deben colocar en los pacientes. Yo creo que el mejor tratamiento de esto definitivamente es la prevención. Yo les agradezco mucho por haberme permitido compartir con ustedes y yo creo que ahora en la mesa redonda podemos hablar de algunas otras cosas. Muchas gracias.